Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta hoy Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Vamos con los titulares del día. Netanyahu y Erdogan se acusan mutuamente de crímenes de guerra. El Pentágono inicia el proceso de retirada de las tropas estadounidenses en Siria. Detenido en Cataluña un yihadista vuelto de Siria experto en cohetes. 6 familias españolas recuperan las pertenencias de sus parientes víctimas del nazismo. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte, como siempre, con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, puesto que han protagonizado este domingo un duro cruce de declaraciones en el que se han acusado mutuamente de cometer crímenes de guerra para rematar un fin de semana que ha vuelto a poner de manifiesto la distancia diplomática que separa a ambos países. El ministro turco de Exteriores comenzó calificando este sábado al mandatario hebreo de asesino a sangre fría de los tiempos modernos, responsable de la masacre de miles de palestinos inocentes. A las críticas del ministro se sumó el portavoz del partido del gobierno, Justicia y Desarrollo, Omer Zelik, para quien Netanyahu está tratando de manipular a la comunidad internacional, mientras que en casa se enfrenta a las acusaciones de fraude. Todo en respuesta a un mensaje de Netanyahu publicado el sábado. Erdogan, un invasor del norte de Chipre cuyo ejército masacra a mujeres y niños en aldeas turcas dentro y fuera de Turquía, no debe sermonear a Israel. Esto es lo que escribió el mandatario. El presidente turco no tardó en sumarse al enfrentamiento. Claro, en una intervención en Estambul y hablando de sí mismo en tercera persona, el mandatario turco dijo: Israel no tiene derecho a acusar a nadie sin rendir cuentas por sus propios pecados, crímenes contra la humanidad, matanzas y destrucción, ha argumentado el mandatario en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial turca Anatolia. Minutos después, Netanyahu replicó en Twitter al presidente turco: vuelvo a ser objeto del troleo diario de Erdogan. Ese dictador antisemita está obsesionado con Israel. Él sabe que es un ejército moral y sabe que es una auténtica democracia, en contraposición a un ejército que masacra mujeres y niños en aldeas kurdas y un Estado que, a mi pesar, se está volviendo más dictatorial día a día. Eso es lo que añadió Netanyahu en esta polémica que seguramente continuará en los próximos días. El Pentágono ha iniciado formalmente el proceso de retirada de las tropas estadounidenses en Siria, donde hay desplegados 2.000 soldados, según informó un portavoz del Pentágono. La orden para Siria ha sido firmada, se limitó a decir esa fuente. Según la CNN, que cita a un funcionario del Pentágono, la orden ha sido firmada por el general James Mattis, que abandonará su cargo como secretario de Defensa a final de año. Mattis anunció su salida del Ejecutivo el jueves, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamara la derrota del Estado Islámico en Siria y anunciara el repliegue de los soldados desplegados en ese país como parte de una coalición internacional. Esa coalición colaboraba con las Fuerzas de Siria Democrática, la FSD, una alianza encabezada por milicias kurdas y que teme que la retirada de Washington provoque un resurgimiento del Estado Islámico. A la decisión de Mattis le ha seguido la dimisión del enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el Estado Islámico, Brett McGurk, en protesta por la salida de Siria. Una salida polémica, ya ven la cadena de dimisiones que está provocando. Trump cree que ha cumplido su objetivo al derrotar militarmente a los yihadistas y considera que otros países como Turquía pueden terminar el trabajo que Estados Unidos inició en ese país. Volvemos a hablar de Erdogan. Erdogan ha dicho que él mismo prometió a Trump el 14 de diciembre que Turquía se encargará de limpiar Siria del Estado Islámico. Según la coalición internacional liderada por Estados Unidos, al Estado Islámico solo le queda en Siria e Irak un 1% del territorio que llegó a dominar en 2014, cuando proclamó su califato. Continuamos. El miembro del Estado Islámico, Daesh, detenido este domingo en Mataró por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, había participado en Siria en la planificación y desarrollo de una base de misiles de largo alcance, según informaron al diario La Razón fuentes de la investigación. M.E. de 33 años
de nacionalidad marroquí pero con vínculos en España, es uno de los 234 terroristas que ha combatido en territorio extranjero españoles o relacionados con nuestro país que viajaron a Siria en su momento para unirse a las filas de la banda yihadista. El detenido, que se integró plenamente en Daesh, será extraditado a Marruecos en las próximas semanas. El terrorista abandonó Marruecos en mayo de 2014 para integrarse en las filas del Estado Islámico. Pues una nueva detención de la que nos felicitamos. El conocimiento adquirido en los campos de adiestramiento de esta organización terrorista en el uso de armas y su radicalismo extremo le habían convertido en una amenaza real, capaz de llevar a cabo una acción terrorista en cualquier momento. Esto es lo que han comentado los investigadores. M.M.E. había entrado de forma ilegal en España en junio de 2018 y residía en Barcelona en viviendas ocupadas para no dejar ningún tipo de registro. Este tipo de habitáculos son utilizados, además de por los antisistema y ocupas, por elementos anarquistas y grupos extremistas que en el caso de Cataluña están cada día más cerca de dar el salto al terrorismo activo, según comentan los expertos. Hasta 6 familias españolas han podido recuperar en los últimos días diversas pertenencias de sus parientes que fueron víctimas del Holocausto en diferentes campos de concentración, según informa La Vanguardia. El Servicio Internacional de Rastreo se ha puesto en contacto con los descendientes de varias víctimas españolas y les han hecho llegar material requisado a sus antepasados durante su estancia bajo el control del régimen nazi. El ITS llevaba años tratando de localizar españoles, es lo que ha comentado a El País el historiador Antonio Muñoz, que colabora con la organización alemana creada en 1947 para localizar a estas personas. Tenemos un enorme potencial en los archivos alemanes para reconstruir la historia de los españoles en la Segunda Guerra, ha destacado. Perdona que te haya pisado, Alex, de los españoles republicanos que sufrieron el terror nazi en diferentes campos, como ustedes bien saben. Una de las dificultades para rastrear a los familiares, asegura este historiador Antonio Muñoz, es que ha pasado mucho tiempo y que durante 40 años no se habló nada en España de este tema y las familias fueron habituándose al silencio. También señala errores en el registro de los prisioneros. Por ejemplo, imagínense, nos ofrece el historiador este ejemplo, imaginen a un gallego con su acento diciéndole a un SS alemán su nombre, que escribía, por supuesto, de una manera irreconocible. Además, los prisioneros republicanos españoles a veces eran inscritos como apátridas o franceses porque llegaban desde ese país donde estaban en campos de concentración o luchando en la resistencia. Bueno, nos alegramos de que estas familias puedan recuperar al menos las posesiones, los recuerdos de estas víctimas de los nazis y si podemos les ofreceremos nombres y más detalles en informativos posteriores. Terminamos aquí esta primera parte de los informativos de hoy. Hacemos una pausa como siempre y regresamos con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablar de la agenda cultural en esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad. Raquel, ¿qué tal? Bien, empezamos con polémica porque la comunidad Eurofan está revolucionada tras unas polémicas declaraciones de 3 concursantes de esta edición, de esta última edición que acaba de terminar de OT, de Operación Triunfo. Son Alba Reche, Natalia Lacunza y María Villar. Estos 3 concursantes han expresado su desacuerdo por el hecho de que Israel sea sede de Eurovisión en 2019, una cuestión que ha desatado una oleada de críticas en las redes sociales al haber firmado además meses atrás un contrato en el que asumían la posibilidad de participar en el festival representando a Radio Televisión Española. Con el fin de derribar falsos mitos sobre el certamen que transmite la Unión Europea de Radiodifusión, la web RTV.es mandó a 3 redactores para dar una charla de iniciación a los 13 artistas que compiten por viajar a Tel Aviv en mayo. Los elegidos fueron Irene Maía, César Vallejo y Fernando Macías, que no tuvieron muy buena suerte con sus intervenciones porque sus buenas intenciones pronto se vieron frustradas por opiniones muy combativas en el interior de la academia. Así que, Alex, lamentablemente la polémica sobre la celebración de Eurovisión
en Israel también ha llegado a nuestro país. Una polémica que ya se inició con sí. la edición de este año, ¿no? En la que ganó Neta Barzilai con sí. Toy, ¿no? Bueno, estamos seguros de que será un éxito a pesar de estos tropiezos y de esta falta de información a lo mejor de estos 3 concursantes. No vamos a entrar a valorar sus razones, porque tenemos que hablarles del éxito de la exhibición Jurassic World, que se está celebrando en IFEMA, en la Feria de Madrid. Madrid es la segunda capital europea que recibe esta gran exposición que amplía la experiencia de los visitantes combinando ambientes inmersivos con elementos interactivos, educativos y científicos. No sé si tú eres fan de Jurassic Park. Jurassic Park, Steven Spielberg, pues y ese animatronics, ¿no? Esos velociraptores que se movían en la primera parte, que ahora pueden revivirlos en esta exposición que está en Madrid. Sí, no solo para niños, o sea, porque hemos oído comentarios, los padres también fascinados. La exposición sumerge al público, de todas las edades, en escenas inspiradas en la exitosa película de Spielberg. La última entrega la firmó Bayona, nuestro director español más internacional. Y ahora el parque, que era solo una promesa, cobra vida justo delante de los ojos de los que se acercan a IFEMA. Viajar a la isla Nublar como huésped VIP y explorar el mundo jurásico, observar fijamente la maravillosa e imponente figura del Brachiosaurus, estar cara a cara con un Velociraptor y ver de cerca al dinosaurio más peligroso de todos ellos, el Tyrannosaurus Rex. Ha colaborado para esta exposición el famosísimo paleontólogo Jaap Horner, y la exposición se funde con elementos educativos, como les hemos dicho, extraídos de la ciencia real, el ADN de los dinosaurios, que permite que Jurassic Park cobre vida. Los visitantes de todas las edades pueden descubrir todos los secretos sobre estas criaturas prehistóricas. Una exposición. Ahora que los niños están de vacaciones. Un buen momento para llevarlos a esta exposición, que yo creo que además de a los niños también les va a gustar a muchos mayores. Seguro. Que ya vinieron conociendo estas historias tan curiosas, tan interesantes, ¿no? Con esos primeros trepidantes muñecos. Después del de Tiburón, ¿no? Después de la de Spielberg, que comenzó allí con el animatronics. ¿Cerramos la agenda? Sí, cerramos la agenda allá con un libro, una recomendación literaria, La isla de Abraham, que firma Jaime Einstein. Las despiadadas políticas, les contamos un poco de qué va. En contra de los judíos, iniciadas en 1881 por el zar Alejandro III, empujaron a la emigración masiva de jóvenes judíos. En una pequeña aldea lituana de Jorodice, hartos de tanta miseria, de persecuciones y de los sangrientos pogroms que los asola, la familia Springer decide invertir sus escasos ahorros en la compra del pasaje que llevará a su primogénito a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que no llega a los Estados Unidos, sino que tras una penosa travesía a bordo de un mercante holandés cargado de conservas de bacalao, el joven Abraham Springer no llega sino a Matanzas, a Cuba. Allí, gracias a la ayuda de Juan Gualberto Gómez, un elegante periodista, hijo de esclavos, profundamente comprometido con la lucha por la independencia de la isla y amigo personal de José Martí, Abraham inicia una nueva vida tan emocionante como inesperada en Cuba. Pues una aventura emocionante para que ustedes la disfruten. Nosotros regresaremos mañana aquí con todos ustedes en las noticias de Radio Sefarad. Hasta entonces nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.